está feliz. Y no deja de bailar. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis. Todo dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía, haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la banda así, arriba, arriba, balanceándonos así. Yo quiero ver chingarele, muñeco, muñeco, chiqui, chiqui, muévete. Yo quiero ver la banda así, arriba, arriba, balanceándonos así. Yo quiero ver chingarele, muñeco, muñeco, chiqui, chiqui, muévete. Yeah, 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 yeah. Chingarele. Muy buenas noches, empezamos con mucha alegría este programa porque, fíjese, ¿recuerda esta música a qué época perteneció? Bueno, ante todo hay que ponerle color a la vida y es importante saber diferenciar procesos que impactan directamente con la vida cotidiana, pero que a veces hay que tratar de ponerlos en su justa medida, ni muy ni tan. En el año 2015 se produjo un cambio en nuestro país con una dirección política económica bastante distinta a la que venía dándose hasta ese momento y evidentemente hoy ya podríamos empezar a hablar de algunas cuestiones que están relacionadas a las consecuencias de este cambio. Para un importante sector de la población, aparentemente el cambio ha sido para mejor, para otros sectores de la población aparentemente no es tan así, pero igualmente hoy vamos a tratar de dilucidar en qué momento estamos para tratar de hacer justicia en relación a esta situación. Y para ello está con nosotros Gustavo de la Vega. Perdón, Guillermo de la Vega. Empezamos mal, Guillermo. Guillermo de la Vega, ¿sabes qué pasa? Que eso me pasa por ver El Zorro. Y a veces yo veo... Claro, está Diego, que es el hijo, y sí, que es el Zorro. Alejandro, es el villano, tengo supuestamente. Que ir a California a reclamar... Y Alejandro es el padre, sí, que es el gran hacendado de California, sí, ¿verdad? Sí. Ahí tengo que ir a reclamar. Diego no sé a qué otra cosa se habrá dedicado además del Zorro, ¿no? Lo desconozco. Pero usted va a pedir algún tipo de regalía por el apellido. Entiendo que algo nos han dejado en California. Bueno, dicen que hay buenos viñedos, que hay buen vino ahí. Muy bueno. ¿Podría usted invitar a los amigos de paso? Por supuesto. Bueno, la cuestión es que lo hemos invitado, Guillermo, en alguna otra ocasión. Y le decía antes de empezar de que en realidad prácticamente hace 2 años fue la última visita, hicimos una mesa con distintos actores sociales, uno de ellos era usted en términos de analizar la cuestión económica de ese momento, y bueno, han pasado 2 años y como le decía, el primer bloque vamos a tratar de hablar un poco de lo macro, puntualizando luego algunos datos que les quiero tirar, pero ante todo, a 2 años vista, ¿cómo ve usted en este momento la situación económica del país? Bueno, todo es relativo, pero bueno, hay sectores que han sido muy beneficiados y ha habido realmente un crecimiento, sobre todo en nuestra zona. Ruta 9, Rutas 8, Ruta 7, han sido sin ninguna duda el sector central, digamos, del país, la provincia de Córdoba, de Rosario, parte de Buenos Aires, que está relacionado mucho al sector agropecuario, han sido sin ninguna duda los más favorecidos y en eso se denota un importante crecimiento en todo lo que está en lo accesorio o colateral, digamos, al sector. Uh-huh. Obviamente hay sectores que no han sido beneficiados, que son aquellos que están directamente relacionados con la apertura de las importaciones. Uh-huh. Esto obviamente les ha traído importantes consecuencias y bueno, los costos internos, sobre todo la presión fiscal que tenemos en Argentina es muy elevada en relación a otros mercados y lamentablemente esto es una variable que afecta al comercio internacional y muchas veces no somos
competitivo. Y lamentablemente se utilizan recetas muy tradicionales, que es la de devaluar. Y esto evidentemente trae fuertes consecuencias a los sectores más vulnerables. Le voy a invitar a ver un croquis que ha elaborado el Centro de Investigación de Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, donde hay distintos indicadores e inclusive con la tendencia en general. Algunos indicadores parecen contradictorios, pero la tendencia está firme. Son datos del último mes. Bueno, en relación a nuestro país, indica que el Producto Bruto Interno, en relación, por ejemplo, al trimestre segundo del año pasado, estamos hablando también del trimestre segundo del año 17, indica que ha habido una caída. El anterior era de 2,7, ahora es de 0,4. También se habla sobre en realidad ahí hay un incremento. El 0,4 es la tendencia. Y la tendencia lo marca como un incremento, como que puede haber un incremento. Después lo que es el índice de precios al consumidor, está hablando de una caída también, del 15,4 al 13,8. El saldo de la balanza comercial, es decir, aquello que está relacionado a cuánto vendemos y a cuánto nos están vendiendo, parece ser de que vamos perdiendo. Si bien el año pasado, el anterior era 4.103 millones de dólares, ahora es de 2.312, la cuestión es que se mantiene una baja. Pero ha disminuido. Ha disminuido, pero se mantiene una situación que también preocupa en relación a que prácticamente estamos comprando más de lo que vendemos, ¿verdad? Totalmente. También se habla de la venta de supermercados. En el caso de supermercados se habla de un crecimiento leve del 1 y pico %, casi el 2, porque pasa del 18,4 al 20,3, pero la tendencia es a bajar, según las conclusiones finales, y se habla de la tasa de desocupación, que también pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, se mantiene, por ejemplo, al día de hoy el 9,2, la última medición, que es alta, es decir, estamos al borde de llegar a ese mítico número del 10% que nadie quisiera ver, que se llegue a una tasa de desocupación de 2 dígitos, ¿verdad? Es decir, de pronto vemos que hay muchos indicadores que son positivos y otros negativos, pero ¿cuáles son los que impactan realmente? Por ejemplo, uno podría decir solamente tasa de desocupación y saldo de la balanza comercial, que implica que hay una menor cantidad de ventas al exterior, eso ya denota un problema como mínimo para la industria argentina. En realidad hay que hacer un análisis y para el empleo, ¿no? Sí, pero hay que hacer un análisis de cuando estamos hablando de importaciones y exportaciones, qué se importa y qué se exporta. Si estamos exportando valor agregado, y si estamos importando bienes de capital o bienes de consumo. Entonces, muchas veces esos índices tienen parcialidad en el análisis, si no lo desagregamos y hacemos un análisis mucho más profundo. En realidad, usted ve que el saldo de la balanza comercial ha disminuido la diferencia y ha habido un incremento de la inversión de capital. Entonces eso va a generar una mejora de competitividad. Ahora, si esta inversión es más distributiva o menos distributiva, no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque si la inversión de capital es robot, va a reemplazar mano de obra. Si la inversión de capital necesita mano de obra, y si necesita mano de obra calificada, evidentemente va a incrementarse la ocupación laboral. Entonces eso va a ser más distributivo esta cuestión. Ahí se produciría el famoso derrame que tanto por ahí se reclama, ¿no? Sí, bueno, es una de las teorías que, digamos, más en contra del neoliberalismo, que no produce un efecto multiplicador exponencial tan importante cuando... No automático, por lo menos. Por lo menos no automático. Por eso, muchas veces el motor, que es el sector agrícola, tenemos, estamos constantemente en una modificaciones de los actores, sobre todo en materia internacional, porque bueno,
Donald Trump cambió sus políticas y no ha cercenado el ingreso del biodiesel. Y bueno, eso nos ha perjudicado. Tuvimos que salir a buscar el mercado europeo. El mercado europeo teníamos fallos de la Organización Mundial de Comercio, fallos favorables, pero Europa no nos compra. Dijo que nos va a comprar. Bueno, provincia de Santa Fe se ve sensiblemente afectado porque la mayor producción de biodiesel está en la provincia de Santa Fe. Entonces, tenemos que producir, evidentemente, mayor valor agregado. O sea, solamente la balanza comercial por sí mismo no nos dice nada en un aumento también de las exportaciones, sino generamos valor de origen y valor agregado. Entonces, a ver, lamentablemente, una cosa que ha sorprendido en mayo del año pasado, que fue que aumentaron del 15% las retenciones al 27%, una verdadera locura, a la harina de pele de soja y el aceite de soja. Cuando en realidad... Que son productos. Que son productos que se generan en valor de origen. Y hay muchas plantas en nuestra zona que se han visto perjudicadas, que producen 1, 2, 3, 4 empleos, y bueno, lamentablemente han tenido que reducir su personal y bueno, los números no cierran, no nos dejamos de ser competitivos. Yo este año he viajado a Chile por una cuestión de este tipo de negocios y posteriormente a Panamá porque había un pedido de insumos primarios en Panamá y bueno, las respuestas son buenas. Realmente la Argentina tiene mercado. Lo que pasa es que hay que desarrollar una logística de comercio exterior que no tenemos esa gimnasia. Lamentablemente son muy pocas las empresas que invierten en este tipo. Son grandes empresas con grandes estructuras que lo pueden hacer localmente. Mainero, hoy una empresa de máquina fraccionadora que está muy bien posicionada a nivel local en materia de ventas al exterior y bueno, realmente ya tienen una gimnasia y tienen colocaciones. Pero por ejemplo, Chile está comprándole el aceite a Paraguay. Le está comprando el aceite a Paraguay y pasa por nuestro río Paraná, Río de la Plata, va al sur y lo descarga en Chile. Y nosotros no le podemos vender a los chilenos. Es realmente, bueno, son esas cosas que no tienen explicación, que realmente ahora, en el caso de Paraguay, entiende. ¿no pasa por el costo de la venta final del producto? No, Porque por Paraguay ahí no la le aplica excusa- retenciones. Ah, bien. Paraguay no tiene retenciones, está muy liberado, entonces el costo es muy potencial para entrar en un mercado como el chileno. En Chile nosotros nos vinimos con pedidos de garbanzo, arveja, porotomún, una cantidad importante, y que si lo llevamos en valor agregado, enlatado, más nos lo compran. Siempre y cuando contratando logística, fíjese, contratando la logística de Chile, porque si contratamos la logística argentina, los costos Ya se encarecen. se encarecen. ¿Por qué? Porque el costo de un camión comprarlo en Chile es el 50% más barato que comprarlo en la Argentina. Entonces, usted tiene que amortizar. ¿Eso también pasa por lo impositivo o por qué otros Y factores? eso pasa por lo impositivo. Lamentablemente pasa por lo impositivo y para eso debería haber políticas de Estado donde, a ver, la camioneta, los camiones deberían bajar el costo impositivo para que el impacto final sobre el precio final sea mucho más competitivo y entonces nos transformamos en más competitivo también nuestra logística. Guillermo, ¿cómo está impactando la reciente liberación de los precios de las naftas y combustibles en general? Pero todavía es muy prematuro, ¿no es cierto? Porque ha sido el 1 de octubre y no ha habido cambios importantes. ¿Pero se previenen los sectores productivos? A ver, el 60% del mercado lo tiene YPF. De alguna manera condiciona el mercado. Siempre ha sido el precio más bajo en el mercado de YPF que el resto de las petroleras. Eso no significa que las demás petroleras no puedan aumentar, pero evidentemente si las demás petroleras aumentan y YPF mantiene sus costos como un efecto regulador,
toda la gente va a tender a comprar en YPF. Yo creo que todo esto lo vamos a dilucidar después del 22 de octubre. Después del 22 de octubre se van a conocer las políticas que van a seguir para los posteriores 2 años. Y bueno, ahí vamos a determinar si el gobierno nacional va a practicar nuevos ajustes y obviamente si hay nuevos ajustes, lamentablemente genera un impacto en la inflación que es nuestro enemigo número uno, que obviamente nos perjudica a todos. Guillermo, una de las cosas que por ahí se critican de la política económica a nivel nacional es que desacelera el consumo para vastos sectores de la población. La gente con menos plata lo que hace más es comprar comida y no necesariamente algunos bienes que en otro momento sí lo podían hacer. Y esto me lleva a consultarle cómo lo caracterizaría usted a la política económica del gobierno nacional, porque a su vez aquellos que defienden al gobierno nacional le dicen, mirá, ni siquiera en el kirchnerismo se ha invertido tanto en el nivel social, más del 75% del presupuesto nacional está afectado al tema social, jubilaciones, empleo, sostenimiento desde el Estado de distintos sectores, etcétera, etcétera, más del 75%. Por lo tanto, ni siquiera podríamos hablar de un gobierno liberal, dicen aquellos que lo defienden a este gobierno. Entonces, el gobierno nacional todavía no se ha definido en su política económica, está tanteando el terreno a ver hasta dónde puede llegar. ¿Realmente le sería preciso hacer reformas de, por ejemplo, la laboral o la fiscal? ¿Cómo lo ve? Es muy difícil, pero obviamente que ha tenido que mantener básicamente ¿Te están llamando? Sí, me están llamando. Decirle que estás por Canal 2. Y no, lo vamos a... ¿Podés tomar el teléfono? Básicamente, el gobierno nacional ha mantenido, digamos, sobre todo en los conurbanos importantes, digamos, cierta asistencia social, porque hay que contenerlo, porque bueno, son generalmente los más perjudicados en el ámbito de inflación. Y los más revoltosos. Y los más revoltosos, bueno, realizan los cortes, nosotros eso no lo vivimos cotidianamente porque no perseguimos esa realidad. El problema del conurbano, nosotros realmente muchas veces no lo entendemos, no lo percibimos y es distinto la percepción del porteño a la percepción que tenemos en el interior. A nosotros, de alguna manera, ¿por qué se subsidian muchos servicios en la capital? ¿Y por qué nos vemos perjudicados? Porque pagamos un costo de luz elevado, nosotros siempre nos hemos perjudicado y hemos subsidiado, vamos a terminar como los catalanes, vamos a tener que parar de Buenos Aires porque subsidiamos a la capital federal. Malo es cuando subsidiamos sectores privilegiados como Palermo, Belgrano, Martínez, etcétera, que bueno, esa gente lo puede pagar a todos los servicios. Pero bueno, los demás sectores lo refleja. Ha habido una pérdida de poder adquisitivo sobre la franja más baja y la clase media, y eso se ha visto reflejado en la disminución de la venta de los grandes supermercados. Y los supermercados también son actores muy dinámicos, que de alguna manera son formadores de precios. Y estos formadores de precios producen, porque bueno, mientras la demanda sea sostenida, aumentan el precio. Antes de ayer se vendían verduras en la capital federal a un valor que en el supermercado está el 1600%, es una barbaridad. Pero ¿cuál es nuestra mayor debilidad? Nuestra mayor debilidad pasa por la asociatividad en esos casos, porque esa gente se fue a vender en toda la ciudad de Buenos Aires y evidentemente ese día todas las verdulerías y los supermercados redujeron sus ventas en ese rubro. Quiere decir que ellos podían ser actores dinámicos, organizándose de otra manera y teniendo mayor presencia. Pero claro, van a tener que hacer inversiones en logística, inversiones estructurales que tienen que ver en alquilar una propiedad para desarrollar, y todo eso es infraestructura. Y muchas veces
como no lo pueden hacer solo, tienen que asociarse. Entonces, el problema es, y la solución estaría en la asociación y en la cadena. En esa cadena de valor agregado hay que generar y producir, ensamblarse y producir una redistribución de toda la renta. Entonces, el productor no se vería perjudicado y el gran ganador no sería el supermercado. Como por lo menos poder sortear el momento también, ¿no? Totalmente. Bueno, por ejemplo, hay ejemplos muy buenos de pequeña dimensión, pero que si esto lo podemos trasladar a distintas comunidades, el sector ganadero. Hay gente que faena su propia carne, lo vende al consumidor final, obtiene los recursos en efectivo, en forma del instante, no a 30 días, ni a 60 días, ni a 120 días, y generó un negocio. Y generó un valor agregado en origen. Entonces, hay que ver todos estos ejemplos, porque estos ejemplos nos benefician a todos, porque eso va a hacer que reduzcan los valores. Y obviamente tiene que haber una colaboración del Estado en disminuir los costos impositivos, que son muy distorsivos. Guillermo, para el segundo bloque vamos a hablar de la cuestión local y regional. En casa, ¿cómo andamos? Pero luego de la pausa. I see trees of green.